Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Avíseme al Presidente. El tema de hoy es sistema de vacunación, éxito o fracaso. Para hablar de ello están con nosotros dos invitados de lujo. Kenia López Rabadán, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros. También le damos la bienvenida al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal reelecto por Guanajuato, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y también es integrante del Grupo Anticorrupción, el GAC, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y pues, ¿qué les parece si empezamos a entrar en materia, en una conversación con ustedes como legisladores destacados y en ese tema que también todo el tiempo y diario están dando la lucha? ¿Cómo es su análisis en este momento del sistema de vacunación en México hasta el momento? Primero, si podemos poner este tema en la mesa y empezar con ello como un breve análisis o una breve introducción. ¿Quién gusta empezar? Si gusta empezar usted, senadora. Bueno, pues sin duda hemos pasado por muchas etapas y la mayoría de ellas muy lastimosas en términos de la definición del gobierno a propósito de las vacunas. Y antes de las vacunas, yo quisiera hablar de las pruebas de COVID. Fíjense nada más esta lógica gubernamental de no hacer pruebas a lo largo y ancho del país. Bueno, incluso hubo recomendación por parte del vocero y del encargado, el doctor López-Gatell, para que no se compraran pruebas y no se hicieran pruebas para saber quién tiene o quién tenía o no el virus. A mí me parece terrible porque lo primero que demuestra es una falta de técnica en donde lo que trataron de hacer es ahorrar dinero. Fíjense, ese es el hilo conductor de este tema, ahorrar dinero. Y cada peso que se ahorró el gobierno, lastimosamente generó fallecimientos y generó muertes. Primero, no hubo pruebas para saber quién tenía o no COVID. Y segundo, se compraron a destiempo las vacunas a propósito del virus. Mientras en septiembre del año pasado había gobiernos de América Latina que ya estaban comprando pruebas evidentemente a los laboratorios, aquí López-Gatell estaba en un discernimiento entre si los laboratorios eran neoliberales o no. ¡Qué irresponsabilidad! Porque lo que hizo es que llegáramos tarde y mal a la compra de estas vacunas. Hoy estamos viendo los números muy lastimosos a propósito de quienes están vacunados. Más adelante lo platicaremos, pero lo que queda claro, digamos, o lo que ha dejado claro este gobierno es que se quisieron ahorrar dinero. ¿Para qué? Pues para tener dinero para un tren o para una refinería obsoleta o para el berrinche del aeropuerto en lugar de salvar vidas. Cuando estamos en medio de una pandemia, y esto ha pasado a lo largo de la historia, cuando hay una revolución, cuando hay una guerra, cuando hay digamos, un quiebre social, en este caso estamos hablando de un quiebre de salud, lo que los gobiernos deben de privilegiar, deben de priorizar es salvar vidas, no dejar piedras o no dejar, digamos, edificios, sino es salvar vidas. Hoy este gobierno de Morena simple y sencillamente priorizó un aeropuerto o un tren por encima de la vida de las y los mexicanos. Por eso es que hoy 500,000 de personas han fallecido en esta pandemia. Además, por cierto, de pues, los desaparecidos, de los homicidios dolosos que ha habido en estos temas terribles de inseguridad en nuestro país. Me parece que el gobierno ha dado muestras de ineficiencia, ha dado muestras de falta de inteligencia y ha dado muestras de una mezquindad absoluta que está dejando pues a 500,000 de familias en luto, y eso es verdaderamente inaceptable, porque no solamente es mezquino, es inhumano. Priorizar algo distinto a la vida es inhumano para este gobierno y para cualquiera. Le doy la palabra al doctor. En cualquier momento ustedes pueden también responderse o preguntarse en una conversación. ¿Cuál es en este momento, coincide con la senadora, cuál sería su diagnóstico o su introducción al respecto, diputado? Mira, primero suscribo, dicho por la senadora, pero voy a poner otras hipótesis en la mesa.
porque el auditorio debe saber, por ejemplo, que el sistema de vacunación mexicano lo pudiéramos dividir como que en dos grandes etapas. La etapa de la vacunación, que nos protege contra muchas enfermedades, que era un programa muy exitoso puesto por el doctor Kumate, y este programa de vacunación que incluye vacunas en la infancia, algunas en la población adulta y dos de ellas muy importantes en los adultos mayores. El total de esas vacunas puestas en México son 8,000 millones de pesos y todas fueron presupuestadas en el presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, una de las incapacidades que ha tenido este gobierno federal ha sido el de la compra consolidada de medicamentos, es decir, lleva 3 años. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que teniendo el dinero, que estando presupuestado, durante 2 años no tuvimos la vacuna contra la tuberculosis, por ejemplo, la BCG. Faltaron muchos rato la vacuna para prevenir el cáncer cervicuterino en las niñas, el BPH. Faltó vacunas para la hepatitis. Es decir, ha habido una gran insuficiencia de vacunas, de forma tal que hemos visto lo que no se había visto en los últimos años. Por ejemplo, un brote de sarampión en la mera capital. Hemos visto ya las denuncias formales de organismos externos que tienen otros datos, obviamente al presidente, en la cual demuestran que la cantidad de niños vacunados antes del año de edad es bajísima, que ha habido una insuficiencia real tanto para el INSABI como para otras instituciones, que es lo más grave que ha ocurrido con la vacunación. Antes tú podrías pensar que solamente faltaba una vacuna, pero cuando falta una vacuna hoy en México, como se compra federalizada, entonces faltó vacuna en el IMSS, en el ISSSTE, y esto hace que muchos niños hoy no tengan esquemas completos de vacunación. La denuncia se ha puesto por la propia central de la ONU en el tema de niños de la infancia, y obviamente como partido pues hemos denunciado esta insuficiencia. El gobierno federal el año pasado anunció como un platillo que por primera ocasión iba a recurrir a una oficina de la Organización Panamericana de la Salud para con un programa que tiene ellos poder surtirse de vacunas. Bueno, hasta la fecha no lo han surtido. Ya empezó a haber a cuentagotas vacuna para la tuberculosis, pero esta falta de vacunas es algo muy serio porque son enfermedades prevenibles por vacunación, María. Es decir, cuando alguien se vacuna, hay una prevención y si no hay prevención, pues ya sabrás todo lo demás. El segundo esquema que tiene que ver con la vacunación de esta universal es que se planea desde el territorio, es decir, tú calculas en una comunidad rural cuántos niños nacen y calculas el número de vacunas, cuándo tienen que llegar, en qué meses llegan, y se planeaba con semanas de vacunación. En este desestimar todo lo anterior, que era el mejor esquema en Latinoamérica, pues quitaron las semanas nacionales de vacunación y hasta la fecha están suspendidas. Empezaron a cambiar desde antes que hubiera la pandemia, con la pandemia pues quedaron más suspendidas y esto vino a agravar el problema, porque ahora de las vacunas que han llegado pues han tardado mucho en distribuir y hay que volver a recalcular las cosas. La tercera falla, además de la logística, es que no han planeado bien las compras. O sea, es un gobierno que todavía no planea bien las compras porque no sabes al final quién las hizo. Era experto el IMSS en hacerlo, había una comisión negociadora de precios, se compraban bien las vacunas, nunca había habido deficiencia de vacunas, salvo en algunas ocasiones cuando una vacuna en lo particular en todo el mundo fallaba, pero ahora ha habido insuficiencia de al menos 6 vacunas a lo largo de todo un año. El segundo grupo de vacunas, que es la del COVID, la primera gran insuficiencia es que nunca aceptaron ponerla en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces nunca supimos realmente cuánto dinero había para comprar vacunas y cuál era la planificación de estas vacunas. Si no hay el dinero en el presupuesto, entonces siempre estás a palos de ciego. Nosotros y quizás la Secretaría de Salud y quizás el IMSS y quizás el ISSSTE y Pemex, porque resulta que la Oficialía Mayor de Hacienda es la que en teoría compraba, pero luego los convenios los hizo el INSABI, luego la planeación la hizo cada institución y al final no sabemos hoy, bueno, lo que sí sabemos es que de junio de hace un año, le dijimos al gobierno federal, oiga, compre vacunas, había hasta 40,000 millones de pesos que extrajeron del INSABI, al menos 68,000 millones de pesos que extrajeron, de pesos más que volvieron a sacar del fondo estratégico. Es decir, había 140,000 millones de pesos con vacunas que a lo mejor iban a costar en promedio 33,000 millones de pesos. Como ya señaló de manera muy puntual la negligencia criminal del gobierno, la senadora Kenia López,
pues no compraron la vacuna en junio, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, hasta diciembre compraron las primeras con Pfizer, no sabemos cuántas, y a la fecha, pues han hecho microcompras, cada funcionario del gobierno federal, ahí se manejaron como el club de Montessori, el secretario de Relaciones Exteriores menciona una cantidad, el secretario de Hacienda menciona otra cantidad monetaria, el subsecretario Gatell menciona otra cantidad, lo mismo va el subsecretario Gatell a conseguir CanSino Biologics Argentina, que el secretario de Relaciones Exteriores a conseguir las vacunas rusas, pero tres hechos son puntuales. Uno, vamos muy por debajo del plan hecho por el gobierno federal teniendo dinero porque compraron tarde, porque no planearon. Y segundo, como ya mencionó la senadora, es claro que si tenían tanto dinero y no lo usaron, lo están gastando en otra cosa. Ya las hipótesis las puso ella en la mesa, que son razonables, pero yo creo que además de esas hipótesis, hay que ser muy perverso para hacer lo que hicieron. Hay que ser muy bueno para planear, hay que ser muy perverso para hacerlo como lo hicieron, pero hay que ser muy bruto para hacerlo como lo hacen. Es decir, yo creo que aquí la tontera, la incapacidad gubernamental para hacer las cosas es lo que más está. Que a esas alturas, con el plan que ellos presentaron en diciembre, con el que ellos dijeron en enero, con lo que han anunciado las mañaneras, vamos con un retraso casi del 40% sobre lo planeado. A partir de enero, las muertes por COVID de gente que no fue vacunada, profesionales de salud, enfermeras, adultos mayores, es una culpa y responsabilidad directa del gobierno federal. Por eso lo estamos denunciando penalmente. Y estamos denunciando penalmente al subsecretario López-Gatell, quizás próximo secretario de Salud, anda en Radio Pasillo ahí corriendo, que a lo mejor va a ser el nuevo secretario. Pero lo que es un hecho es que es una negligencia criminal porque no lo están haciendo con la rapidez debida. Les surgía para las elecciones. Llegaron a decir, y esta noche ya 1 millón de vacunas, 2 días antes de las elecciones. Y ahorita hay 10 millones de vacunas que no han podido distribuir, porque lo que le está fallando es que no saben de planeación, no saben de distribución, no saben de logística, hicieron a un lado el Sistema Nacional de Vacunación y estamos sobre las rodillas. Perdón por la extensión. Muchas gracias, doctor. Justo eso. Entonces, parece ser que el subsecretario va a salir premiado, aunque en este caso ustedes consideran que es el culpable directamente, debería de haber un juicio político. Bueno, él, es que tú no sabes en qué gorro se está poniendo, porque en teoría él fue el vocero presidencial. Hay un secretario de Salud y presidente del Consejo de Salubridad General. Hay muchos responsables, porque no conozco un documento escrito más que la palabra del presidente para decir, este cuate se encarga de todo y los demás lo han dejado. Pero creo que hay muchos actores adicionales que también pueden ser sancionados, no solamente él, pues él es el vocero, pero lo que es un hecho también es que él es el secretario, él es el subsecretario del ramo que tiene que ver con la promoción y la prevención de la salud. Entonces, él es directamente el responsable del área. Sin embargo, el responsable del IMSS, que se dejó también, forma parte del CONAVA, del Consejo Nacional de Vacunación. Todos los integrantes del Consejo Nacional de Vacunación tienen sanción en este tema, porque todos ellos permitieron que los rebasara una autoridad que no tenía la capacidad para hacerlo. Los integrantes del Consejo de Salubridad General, el propio secretario de Salud, que dejó ser rebasado por un subalterno en un tema que era su alta responsabilidad. Y además, con un velo de franca opacidad, porque imagínate nada más que el presidente ya determinó en el Consejo de Seguridad Nacional que toda la información, esa es tema de seguridad nacional y que todo está reservado. Y ya vimos ahora, además de que sea para desviarse a sus proyectos, ahora vemos ya contratos con compañías para compras millonarias de la vacuna CanSino, con una compañía que cuando se firmó con él ni siquiera existía. 35 millones de vacunas a 14 millones de dólares, a 14 dólares con 31 centavos cada vacuna, son millones de pesos con una opacidad franca, y pues quizás ahí están teniendo su cochinito para lo que viene, porque esa compra de vacuna la anunció el secretario de Relaciones Exteriores, que quiere ser presidente de la República, a pujos y tirones López-Gatell aceptó, y hoy están saliendo ya todo el tema de la corrupción, que también puede estar parte de este proceso. Pero no hay más corrupción que la ineficiencia, la negligencia criminal del manejo. Hasta ahí mi comentario. Kenia tiene más experiencia que yo y lo ha denunciado muchas veces. Senadora, coincide aquí con el doctor. Corrupción. Lo que dice el doctor es que es absolutamente claro.
El problema es que este gobierno decidió lucrar con las vacunas. Fíjense nada más lo terrible de la frase. El gobierno de López Obrador decidió lucrar políticamente con una vacuna. Eso no había pasado nunca. En México hemos tenido muchísimas experiencias a propósito del sistema de vacunación. Es más, eso que llama este gobierno los gobiernos neoliberales, ¿no? Los pasados, ¿no? Los gobiernos del PAN, del PRI, esos gobiernos pasados habían tenido un extraordinario sistema de vacunación. ¿Por qué pasó? ¿Por qué está pasando hoy en México algo tan terrible que nos ubique en los primeros lugares, lamentablemente, de muertes en el planeta? ¿Cómo logró México ser uno de los países con más muertes? Entre otras cosas, por esta mezquindad política, porque lo que quisieron es lucrar políticamente con la vacuna. Yo quiero nada más, digamos, hacer algunas anotaciones. Primero, López-Gatell no se puede ir ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni al INSABI. Se tiene que ir a la cárcel. Es increíble que una autoridad que ha tenido tantos desaciertos esté pensando él o sus allegados o el propio presidente de la República estén pensando en algún otro cargo público. Tiene que ser el responsable de esto que ha sucedido. ¿Qué decía? Que el presidente que el presidente no tenía una carga de contagio, sino era una carga moral, ¿no? Un poder moral. Es una vergüenza una declaración como esas del vocero del gobierno. Bueno, también decía que no se usaran los cubrebocas porque no había, digamos, certeza de que sirvieran. ¿Por qué? Porque López-Gatell decidió ser un subordinado ideológico de este gobierno. Y fíjense, seguramente hemos tenido muchísimos subordinados ideológicos en este gobierno y en los pasados. El problema es que esta irresponsabilidad está costando la vida de mexicanas y de mexicanos. Yo no puedo entender que con esa, digamos, con esa cara dura se haya atrevido a salir con el pastel y con la música, ¿no? Por Dios, ¿cómo se atreve cuando estamos hablando de 500,000 de muertes? 500,000 de muertes. No lo dice la oposición, lo dicen las estadísticas. Entre las personas que han fallecido, digamos, y los excesos de mortandad, hay más de 500,000 de mexicanos que han fallecido en esta pandemia. Y el señor, en lugar de tener cinismo, en lugar de tener, digamos, un poquito de mesura, de tener humanidad para con las víctimas de esta pandemia, en lugar de pensar en los deudos, en los hijos que han quedado sin papás, en las esposas, en los esposos, lo que está pensando es en sonreír y pareciera y en una fiesta. ¿Con qué cara? Hoy tenemos un vacío, porque yo no quiero que regrese, por cierto, López-Gatell a dar las conferencias del COVID, ¿eh? No, bueno, lo que sí quiero es que haya una autoridad de este gobierno que informe todos los días qué está pasando. A ver, acá hay un repunte en términos de la pandemia. Ya vimos que no necesariamente va en bajada. Hay que seguir tomando precauciones, hay que seguir teniendo sana distancia, en fin. Y hoy no hay una autoridad desde el gobierno que nos diga qué hacer. Lo que nosotros podamos tomar decisiones como ciudadanos, como mexicanos, es dependiendo de quién sea nuestra fuente de información. Y hoy habiendo tantas noticias falsas, tanta información que no está verificada, tanta información que es dudosa, no puede ser que el gobierno deje un vacío, no solamente comunicacional, que ese es importantísimo, sino un vacío de toma de decisiones. Ya llevamos casi 2 semanas, ¿no? Sin tener las conferencias a propósito del COVID. Y, por otro lado, bueno, pues estamos viendo lastimosamente un repunte. Así es que yo diría, ¿con qué cara piensa estar en otro espacio público?
En ningún lado, ¿eh? En ningún lado. Debería de ser juzgado por la negligencia criminal. Lo ha dicho muy bien el doctor. Negligencia criminal. Fíjense nada más la trascendencia de las palabras. Yo creo que hoy México requiere justicia. Y no esa justicia del Twitter, del Facebook, ni del WhatsApp, no. Requiere justicia de tribunales. Requiere justicia para saber en qué se equivocó este gobierno y qué responsabilidad tiene a propósito de las malas decisiones. Lo dijo muy bien el doctor Héctor. Hoy estamos sufriendo no solo por las vacunas, digamos, que no se tienen para el COVID. Hoy estamos sufriendo incluso porque las vacunas que históricamente se habían tenido, los pequeños podían acceder a las vacunas, ni esas hay porque hicieron un desorden en la compra y porque hoy, digamos, el sistema de salud está colapsado por dos cosas. Primero, por una falta de capacidad. Son verdaderamente incapaces técnicamente en este gobierno de resolver las cosas. Y segundo, porque en este discurso de la corrupción, todos queremos, por supuesto, que se acabe la corrupción, todos, porque en su sano juicio, pues, nadie, creo que es, digo, salvo Bartlett y, ¿no? Y salvo algunos otros que seguramente no querrán que se acabe la corrupción, pero el tema es, no con el pretexto de la corrupción, no compres medicamentos, no puede ser, porque entonces estamos, digamos, tapando un hoyo y destapando dos. Eso es un absurdo. Se tiene que hacer, sí, digamos, con controles, sí, que no haya corrupción, sí, que no haya, pues, digamos, un robo a propósito de las compras en este gobierno o en cualquier otro, pero que por supuesto den resultado. La administración pública está para dar resultado. A ver, López Obrador no tiene una empresa ni genera dinero. Lo que hace el gobierno, lo que hace las secretarías de Estado es administrar los impuestos de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que hoy estemos pagando el berrinche de un aeropuerto? Nada más para dar un dato. Si en lugar de haberse cambiado el aeropuerto se hubieran comprado vacunas, si en lugar de haberse gastado ese dineral en el berrinche del aeropuerto se hubieran comprado vacunas, cada mexicano hubiera tenido posibilidad de tener más de 40 vacunas. Cada mexicano, más de 40 vacunas. La mayoría de los mexicanos hoy no tiene ni una sola vacuna. Ustedes como oposición y como legisladores que están vigentes en este momento, ¿qué pueden hacer al respecto para que haya una justicia para las familias y también para exigirle al gobierno que esté actuando, digamos, de la manera que priorice la vida? ¿Qué pueden hacer desde su ámbito ustedes? ¿O qué han decidido? No sé, entiendo que ahora están poniendo algún punto de acuerdo, van a llamar a la mejor a comparecer. Están formando desde su tribuna. Bueno, doctor o senador. A mí me parece que lo que tenemos que estar haciendo ya es dejar el litigio, o sea, dejarlo en los tribunales, seguir insistiendo, pero ya con esta nueva conformación en la Cámara de Diputados, teníamos que buscar, por ejemplo, que aquellas comisiones en las cuales el gobierno federal ha sido más errático, pues buscarlas que las tenga la oposición para hacer un verdadero contrapeso. Te voy a dar un ejemplo, María. No importa cuántos puntos de acuerdo se pongan o cuántas iniciativas, durante un año y medio que duró esta pandemia y estuvo la Comisión de Salud en manos de Morena, jamás hubo una sola sesión para llamar, como lo solicitamos, al presidente del Consejo Nacional de Vacunación. Jamás hubo una sesión de la Comisión de Salud para que nos dieran cuentas de cómo estaba la pandemia. Jamás vieron que fuera ningún funcionario. Así es muy complicado hacer las cosas. Yo creo que hay una buena oportunidad de hacer contrapesos y ver cómo podemos ayudar al gobierno federal, porque lo más importante es que está la población en medio y eso tenemos que ayudarles para que no haya más muertes evitables con acciones que son simples y con experiencia y con gente que está en México. Sería mi comentario. Sí, a ver, sin duda lo que se requiere es seguir. Genial. ¿Qué es lo que pasa con Morena?
están blindándose, o sea, blindan la posibilidad de que haya comparecencias, de que haya explicaciones, de que haya información y que haya transparencia. Todo eso que pedían cuando eran oposición, hoy que son gobierno, mira, calladitos, ¿no? Hay una disciplina terrible, ominosa, violenta, yo diría, a favor de, pues de no tocarlos, digo yo, ni con el pétalo de una coma. No se les puede pedir información porque simple y sencillamente ocupan su mayoría. No se les puede pedir que vengan a comparecer porque ocupan su mayoría y detienen las comparecencias. No se les puede, digamos, exigir transparencia porque tienen tantos votos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados en esta conformación que simple y sencillamente tienen, pues, digamos, como una prioridad, y es no hacer que ningún titular, ningún secretario, ninguna autoridad del gobierno federal venga a rendir cuentas. Fíjense nada más qué terrible y qué importante es la pluralidad, ¿no? Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, temas, les voy a poner un ejemplo, el tema de la línea 12, ¿no? El tema de la línea 12, pedimos una comisión de investigación plural, técnica. ¿Saben qué hizo Morena? Su mayoría, punto. Y no se pudo, digamos, construir una comisión de investigación. Hemos visto en otras administraciones cosas verdaderamente también complicadas, que hay que exigir justicia, y ahí sí, ahora sí que eran buenísimos, ¿no? Para exigir transparencia antes, pero ahora que son gobierno, calladitos. A mí me parece terrible. Vamos a seguirlo pidiendo, por supuesto, en la conformación de la Cámara de Diputados. Y me da muchísimo gusto, mi querido doctor, que vayas a ser nuevamente legislador. Me parece que es una gran oportunidad para continuar con ese trabajo, con esa experiencia, con esa expertise que tienes en términos médicos. Se te agradece, porque además has sido una voz fuerte que ha reclamado lo que se requiere reclamar en medio de una pandemia. Hoy, bueno, lo vemos en el Senado, no hay, ¿no? Héctor lo hace desde la Cámara de Diputados, pero hoy en el Senado no hay voces críticas adentro, digamos, de Morena, y las voces críticas que son exógenas, o sea, las voces críticas de la oposición, todas, una vez que surgen, pues Morena trata de callarlas. Yo te diría, hay que seguir presionando, porque debe López-Gatell y su jefe López Obrador deben entender que esto que han hecho es una irresponsabilidad. Estamos a nivel internacional, lastimosamente, en los primeros lugares de muerte por COVID. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no se comunicó de la mejor forma? ¿Por qué se supeditó, digamos, el tema de la salud a un tema ideológico? ¿Y quién es el que lo hizo? ¿Quién o quiénes? Y esos deben ser responsables en esta parte de la historia y a futuro. Hoy estamos en medio, les voy a dar unos datos, estamos en medio de verdad de unos números muy lamentables. El 22% de la población se ha vacunado, el 22% solamente. Esto con es una dosis. El 78%, exacto, el 78% de los mexicanos no tienen una vacuna, solo el 22%. Y de ellos, con 2 dosis, para que tengan todo su cuadro completo, solamente el 13% de los mexicanos tienen sus 2 dosis. El 9% tiene una dosis. Estamos lejísimos, digamos, de poder contencionar esta pandemia, porque, entre otras cosas, han llegado vacunas y no se han podido recibir por parte de la ciudadanía. Además de que, como lo hemos dicho, se compraron tarde y mal. Esto tiene un responsable, o varios responsables. Oye, Kenia, Estados Unidos puso en 100 días 150 millones de vacunas. Aquí ya vamos por 300 días y hemos puesto una bicoca. Tenemos más, digamos, en la pandemia tenemos al día de hoy 27.700.000 vacunas. Solamente 27.700.000 vacunas. Es increíble. ¿Por qué? Porque tiene que ver con quisieron lucrar en un periodo electoral con las vacunas, con una falta de inteligencia técnica,
con un desorden, por supuesto, administrativo, con una falta de visión integral en donde nada más pensaron en la federación, no pensaron en los estados y en los municipios, no pensaron en la coordinación, no pensaron en unas... Nosotros en el PAN le llamamos bien común. ¿Qué es el bien común? Es el bien de todos. No es el bien solamente de unos cuantos, no es el bien de un, digamos, de un nivel de gobierno, de un órgano de gobierno. No. Cuando se toman las decisiones para gobernar, no tienes que pensar en quién queda bien, si la federación, el estado, el municipio. Lo que tienes que pensar es en cómo beneficiar a la gente. A mi vecina, al ciudadano que nos está escuchando, en estricto sentido, no tendría por qué importarle si la vacuna se lo puso el alcalde o se lo puso el gobernador o se lo puso el presidente de la República. Lo que debería de tener es una vacuna. Hoy, la mayoría de los mexicanos no tienen una vacuna por el agandalle, esa es la palabra, el agandalle de la logística, incluso de la logística. No puede ser que no hayan pensado en unidad, no hayan pensado en coordinación, no hayan pensado en hagámoslo todos bien, no importa de qué partido político sea, hagámoslo todos bien para que haya más mexicanos vacunados, ¿no? Porque López Obrador solamente piensa en elecciones. Hace un mes estaba pensando en elecciones, ahora está pensando en esta pregunta, por cierto, inentendible, que quiere hacer en la consulta. Dentro de 2 meses estará pensando en el presupuesto para ver cómo digamos, adquiere más poder desde el presupuesto y cómo sigue destruyendo instituciones. Ese es el problema de este gobierno, que no piensa humanamente, piensa pragmáticamente. Y bueno, hoy tenemos los peores niveles en términos de salud, los peores niveles en términos de seguridad, los peores niveles en términos de empleo. ¿Por qué? Pues por un gobierno que es totalmente electorero y no para dar resultados. Es muy importante y qué bueno que explicaron lo que están viviendo ustedes desde la oposición en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, porque a veces la gente no se entera y está desesperada por ver algo de justicia, pero es la realidad de lo que está pasando, lo que ustedes nos están mostrando. Ahora, ¿cuál sería, digamos, vamos a empezar a cerrar un poco ya la parte final, pero cuál sería, digamos, si ustedes piensan pedir ese juicio político formalmente o van a dejar que las aguas se acomoden ahí? ¿Y cuál sería también el escenario, en este caso de aquí, le preguntaría al doctor Héctor, qué pasa con los que están vacunados ya 2 veces y aún así están falleciendo? ¿Y qué pasa? ¿Es correcto o no que aquí en México haya vacunas de todo tipo? Esta sería como la pregunta directa al doctor, la última parte técnica. Y la otra parte de qué es lo del juicio político, digamos, en este momento. Sí, pues comentando que parte de la acción que tenemos que hacer es preparar el siguiente paquete fiscal ya con un presupuesto de egresos que contemple las compras de vacunas para COVID y para las demás ordinarias para el año 2012 y para el año 2013. Las vacunas no se dan en árboles, hay que hacer la planificación y su producción, como ya sabemos, lleva tiempo. Obviamente solicitando que regrese al Consejo Nacional de Vacunación en el esquema ordinario, no a través de los siervos o sopilotes de la nación, como se les conoce, porque no saben, no tienen la idea y entonces dificultan mucho la logística de cómo se hace en el sistema de salud. La tercera que tendríamos que estar viendo es que ojalá muchos gobernadores, incluyendo muchos del PAN, pues regresen a solicitar que ellos manejen el servicio de salud y no se lo dejen al INSABI, como pues con pena ocurrió con algunos gobernadores, que yo todavía no alcanzo a entender su decisión, pero bueno, pues así la tomaron y ni modo, cada quien sabe lo que trae en la espalda, pero ya se han dado cuenta y sufrieron durante este tiempo por haber tenido concedido al INSABI el manejo. Ellos al final tuvieron la responsabilidad, pero no tuvieron el medicamento, ni tuvieron el dinero, ni tuvieron los equipos, como hubiera sido su responsabilidad si hubieran tenido y a lo mejor hubieran solventado bien. Los gobiernos de Aguascalientes, de Guanajuato, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Jalisco y de Nuevo León dieron mejores resultados en la época de pandemia porque se vio que los gobiernos del PAN manejan bien y que estando descentralizados respondes mejor. Ya la segunda pregunta que hiciste, a ver, una vacuna como en todo, el efecto real es que salva la vida. Yo todavía no tengo los datos claros de que alguien que le ponen 2 vacunas falleció. Un tema que puede ser explicado es que le ponen 2 vacunas, pero no sabemos la calidad de cómo se le puso. Por ejemplo,
Si a través de los siervos de la nación no se conservó la cadena de frío, pues le pusieron una vacuna, pero a lo mejor estaba inservible. La vacuna de Pfizer era una vacuna que requería características específicas de congelación para su transportación y luego de su uso bien hecho. Entonces desconocemos si hubiera ocurrido eso, pero con la información que hoy se tiene disponible, la vacuna es muy segura. Que alguien que tenga sus 2 dosis y luego enferme de COVID y que fallezca es algo rarísimo. ¿Ves? Entonces, habría que ver esa información que luego se da mucho en las redes sociales, si realmente existen esos casos en los cuales tuviera 2 vacunas, se demostrara que tuviera la eficacia, que se hubiera infectado y que se muriera. De hecho, aún las vacunas de una sola dosis han demostrado una muy buena eficacia para evitar que la muerte sea el evento resultado final, ¿no? Entonces habría que analizar. Ahora, alguien puede tener 2 vacunas durante 3 años seguidos y morirse, pero no por COVID. Se puede morir por otra cosa, como cualquier ser humano, y habría que ver que no haya sido un tema incidental o paralelo. María. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, ¿qué les parece si senadora Kenia también usted comenta que López-Gatell no debería, digamos, en este caso irse a ninguna otra institución de salud, a ningún otro cargo, debería ir directo a la cárcel. Pero antes de eso, ¿qué podría ser los pasos? Y si ustedes van a hacer algo formalmente para exigir, pues digamos, que rinda cuentas realmente. A ver, primero que nada, yo creo que necesitamos como oposición tener clara cuál es nuestra responsabilidad en esta etapa histórica. El gobierno va a hacer todo lo posible para disminuir, para tratar de frenar la molestia que se está generando en esta pésima contención de la pandemia. Y cuando me refiero a todo lo posible, pues claro que será ocupar el aparato del Estado, ¿no? Para tratar de hacer que la realidad no se sepa. Nos toca a nosotros, a la oposición, decir la realidad y exigir que las cosas cambien para mejorar. Hoy, López Obrador claramente se da cuenta o se está dando cuenta que la gente ya no lo sigue de manera ciega. La Ciudad de México es el mejor ejemplo. López Obrador lleva 2 décadas, ¿no? En la Ciudad de México, él y sus amigos, haciendo buenos, pésimos y nefastos gobiernos. Desde las alcaldías, en las diputaciones, en el Congreso, con la mayoría que han tenido. Hoy claramente se han dado cuenta que la ciudadanía ya no les cree. Por eso es que han perdido la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México. Por eso es que tiene una violentación sistemática a la clase media, porque cuando la clase media votaba por él, él sonreía. Pero hoy la clase media le ha dado la espalda y no sonríe, y entonces quiere en esta inentendible estructura de pensamiento, ahora quiere crear una clase media. Si no puede crear un metro, si no puede hacer un metro, el único metro, hay 12 líneas de metro, 11 le hicieron los gobiernos pasados. Ellos, López Obrador y sus amigos, solo han hecho una en un cuarto de siglo, solamente han hecho una línea de metro y esa se cae. Si no pueden hacer un metro, ¿cómo pueden crear una clase media? Son irresponsables y son ilógicos. Pero lo que quieren discursivamente es atemperar, aminorar el enojo colectivo de la ciudadanía. Y más allá de que podamos nosotros en la oposición ganar las votaciones, porque ya vimos, ¿no? Hacen todo para callar a la oposición en la Cámara de Diputados y Senadores. Más allá de eso, nosotros tenemos una responsabilidad histórica, y es decir la verdad, porque la verdad se tiene que seguir diciendo, aunque seamos pocos, dentro de 10 o 15 años, cuando veamos lo que pasó en la pandemia y no podamos entender, por ejemplo, cómo es que el responsable del gobierno federal, que por cierto no es el secretario de salud, es el subsecretario de salud, ¿cómo es posible que él
pudo haber hecho tantas irresponsabilidades sistemáticas. Necesitamos, a la luz de, digamos, de esta retrospectiva, hoy seguirlo reclamando, porque es nuestro deber ético y nuestro deber moral, además de nuestra responsabilidad como legisladores. Nosotros en el Senado de la República seguiremos exigiendo que haya rendición de cuentas, que haya transparencia, que haya responsables de esto que ha pasado en la pandemia. Me parece que esa palabra de transparencia que ellos tanto tenían en la boca, hoy la tienen sepultada. No sabemos cuánto costaron las vacunas, no sabemos quién se hizo multimillonario con esta cantidad de contratos en adjudicaciones directas que se han dado de manera brutal, que por cierto, si de por sí hacerse millonario con el dinero del gobierno es mezquino, hacerse millonario en una pandemia es una brutalidad, es terrible, es inhumano, es vergonzoso. Vamos a seguir nosotros levantando la voz, vamos a seguir exigiendo que haya transparencia y por supuesto nos toca a nosotros, porque López Obrador no lo va a hacer, porque Morena no lo va a hacer. Hoy Morena tiene solamente una prioridad y es tratar de tapar, decía mi abuela, el sol con el dedo, y no se va a poder. Vamos a seguir nosotros, por supuesto, desde el Senado de la República y en la Cámara de Diputados como Partido de Acción Nacional. Bueno, digamos, esta lógica de transparencia no se hubiera entendido nunca si no es gracias al PAN. Es gracias a los partidos, digamos, que entendemos que la transparencia hace mejores gobiernos. Hoy López Obrador claramente no le gusta la transparencia. No le ha gustado nunca, no le gustaba ni cuando era jefa de gobierno, menos ahora que es presidente de la República. Y nosotros en el PAN tenemos que seguir exigiéndolo. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, estoy a sus órdenes y aquí estaremos en el Senado de la República pues dando la batalla y exigiendo transparencia, que México se lo merece. Un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Si gusta dar su conclusión, diputado Héctor, y aprovechando de la palabra transparencia que ahorita bien dijo la senadora, ¿puede comentar un poquito del punto de acuerdo que justo usted firmó para la permanente de este día al respecto? Y con eso, y concluir. Los instrumentos jurídicos que tenemos son el solicitar que cuando un gobierno pone una excusa para que el derecho a saber de los ciudadanos, que también es un derecho constitucional, se vea opacado, pues uno tiene que decirle que debe ser razonable y debe demostrar los datos. No estamos pidiendo datos que pongan en peligro al país. Entonces, bueno, pedimos que se transparenten los datos de las vacunas, porque yo insisto, ahora ya sabemos, por ejemplo, que uno de los contratos asignados en una búsqueda rápida del subsecretario a la Argentina y luego regresó y el subsecretario le anunció, pues firmaron con una compañía que no estaba ni fundada todavía, se fundó después. Esto hace pues que entonces el dinero público sea utilizado quizá de manera ineficiente, no sigue los principios constitucionales del buen uso de los recursos. Pero yo quisiera terminar, si me lo permites, más que con la transparencia, como decía la senadora Kenia. Estamos hablando aquí de que muchas familias el domingo pasado no pudieron celebrar el Día de los Padres con su padre. Muchas madres no pudieron festejar el Día de las Madres porque ya no estaban y muchas familias eran monoparentales. Y además de la muerte del familiar, pues resulta que hoy 20 millones de mexicanos cayeron a un grado de pobreza superior en el que estaban. Y eso es el país y sería la segunda acción que tendríamos que hacer. Hay que hacer acciones afirmativas para mejorar la economía, hacer el ingreso básico universal de aquellos que fallecieron y de aquellas familias que hoy están batallando porque el ser querido, ese ser que nunca debió haber muerto si se hubiera hecho bien las cosas, pues los dejó en una pobreza muy superior porque ya no hay quien tenga hoy la capacidad de proveerles casa, vestido y sustento. Muy bien, pues muchas gracias, senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. No dejen de avisarle al presidente. Gracias por todo. Gracias. Hasta pronto. Bye. Éxito, doctor. Gracias, María.